¿Acaso un robot te va a dejar sin trabajo? En medio de la ola de despidos por la que atravesamos, este miedo comienza a generalizarse. ¿Será que en un par de años seremos prescindibles? ¿Cuál será nuestro valor si eso ocurre? Quédate para que intentemos entender qué está pasando con esto que llamamos inteligencia artificial. Ah, la inteligencia artificial. ¿Cuánto no hemos discutido sobre ella? Muchos afirman que terminará por colapsar la economía, reemplazando la mano de obra humana. Otros dicen que es una herramienta fundamental, cuyo impacto será tan grande como el de Internet para nuestra época. Es complicado pensar en el mundo que viene. No hay muchos precedentes y cada 3 años estamos sufriendo demasiados eventos. No hemos terminado de entender las repercusiones del COVID y ya hay que pensar en la posibilidad de que una inteligencia artificial que no se cansa y no se enferma te quite el puesto de trabajo. Mamá, yo no quiero vivir desgracias históricas. Ahora, ¿es esto cierto? ¿Podrá la inteligencia artificial reemplazar en algún momento la mano de obra humana? Estamos en la entrada a un cambio de paradigma en la forma en la que producimos. Puede que sí o puede que no. Predecir el futuro es imposible y no somos ilusionistas de circo como para proponérnoslo. Pero lo que sí podemos hacer es, a través de una breve revisión del trabajo en algunos momentos de la historia, intentar comprender si estamos más cerca de ser desvividos por robots o si pereceremos de hambre y sin empleo. Bien, empecemos por el esclavismo. Pero no queremos hablar sobre la esclavitud, que ha existido desde hace milenios y aún podemos ver a día de hoy. Hablamos de un modo de producción basado en la mano de obra esclava, aunque hay gente que dice que eso no ha cambiado. Creo que no es muy difícil imaginar qué era. Claramente no trataba de trabajadores felices, bien pagados, con derechos garantizados. Los esclavos eran obligados a producir sin remuneración y estaban condenados a vivir y morir trabajando, pudiendo ser estos comprados o vendidos, pues eran tratados a su vez como mercancía, sin poseer ningún tipo de poder, derecho o riqueza propia. Aunque esto puede variar dependiendo de la época, el tipo de esclavitud, la sociedad e incluso el propio esclavo en sí. El origen del esclavismo es difícil de rastrear, pero hay datos que demuestran que es incluso anterior a la escritura. Hay data desde el 8000 a.C. y ha sido practicado por diversas culturas de distintas partes del mundo, desde Egipto, Grecia, Roma, en muchas sociedades asiáticas y hasta en el imperio inca, azteca y en sociedades como los tainos y los zapotecas. Aunque en cada sociedad los derechos, las protecciones y las condiciones de la esclavitud pueden variar mucho. Pero, ¿por qué surge esta institución? Por una serie de circunstancias, principalmente económicas y materiales, que llevaron a los jefes políticos de muchas sociedades, suponemos, a una discusión más o menos así. Oye, ¿y si forzamos a un grupo de personas a trabajar y producir mediante la privación de la libertad? Que de otra forma no se me ocurre cómo producir alimento. ¡Qué increíble idea! Entonces, ¿acaso el esclavismo surge más por necesidades materiales que por cuestiones morales, éticas o religiosas? La respuesta puede ser que sí y no. Ok. Gracias por la clase de historia. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de la inteligencia artificial? Bueno, don Impaciencia, cada modelo económico reproduce una solución a sus necesidades. Lo irás entendiendo poco a poco. Revisemos el ejemplo de la esclavitud en la economía colonial americana. Wakefield comenta en su obra sobre la esclavitud en la América del siglo XVI. No provienen de circunstancias morales, sino económicas. No se relacionan con el vicio y la virtud, sino con la producción. Además, en la obra de Eric Williams, Capitalismo y Esclavitud, este señala que cuando se inicia el proceso histórico por la adopción de esclavos africanos por parte de las potencias europeas, no fue frente a un dilema: ¿contratamos hombres libres o no? En realidad, bajo la lógica de ese momento histórico, no existía dilema. Abro cita. Con la limitada población europea del siglo XVI, los trabajadores libres necesarios para cultivar materias primas como el azúcar, el tabaco y el algodón en el Nuevo Mundo no podían ser obtenidos en cantidades adecuadas para una producción a gran escala. Por tanto, parecía
necesario, entre muchas comillas, recurrir a la mano de obra esclava para satisfacer las necesidades de producción del sistema económico colonial. Ahora, cada modo de producción tendrá una justificación ideológica. El esclavismo, por ejemplo, en la gran mayoría de casos, se sustenta principalmente sobre ideas etnocentristas y racistas, cuyas bases fueron principalmente religiosas. Por ejemplo, en Proverbios 11:29 se afirma: el necio será esclavo del sabio, argumento donde San Agustín establecería como pertinente el que unos dominen sobre otros, porque la servidumbre es ventajosa para ambos. Como explica Guillermo Mañón en su texto Ética y Conquista, el discurso de justificación de la esclavitud, abro cita: si el ejercicio de la auténtica libertad se entendía como obrar bien, entonces privar de su libertad a aquel que no pudiera abandonar el mal supondría pagar un bien en la lógica religiosa de evitar la condena de su alma, donde señala que la idea del monstruo como el salvaje existe para distinguir y delimitar lo racional y civilizado de lo irracional e incivilizado. Entonces, podemos ver que el esclavismo parte de un proceso histórico, que surge por múltiples factores y que reproduce otros que incluso se observan aún en la actualidad, donde notamos y presta mucha atención una relación entre necesidad económica, material e ideología que surge como justificante de los cambios que va a generar el sistema para suplantar esa necesidad. ¿Y qué tiene todo esto que ver con las IAs? Dame un momento y entenderás todo. Si analizamos la transición del esclavismo, Mark Bloch, por ejemplo, nos comenta que hay dos formas de utilizar la fuerza de trabajo de un esclavo. La primera, fundamentada en un trato animal, privándolo de su inteligencia y de toda propiedad. El otro método consistía en permitir que el esclavo se estableciera, podía tener cierta propiedad y era capaz de mantenerse a sí mismo, procurando su ropa, comida, entre otros, desprendiendo al amo de una serie de gastos y de tiempo invertido sobre los esclavos sin perder su fuerza de trabajo y quedándose la mayor parte de las ganancias que estos producían. Pero ya va, es que esto me suena más bien a McDonald's. Asimismo, el propio Adam Smith, en su famosa obra La riqueza de las naciones, afirma que, abro cita, el trabajo hecho por esclavos, aunque parezca que solo cuesta su manutención, es, a fin de cuentas, el más caro de todos. Como señala Eric Williams, la superioridad del trabajo de hombres libres entre muchísimas comillas, con el de los esclavos es evidente, hasta para el propietario de los esclavos. Sin embargo, al comienzo del desarrollo colonial no existía esta posibilidad de contratar hombres libres como comentamos anteriormente. ¿Qué queremos decir con todo esto? El modo de producción por mano de obra esclava deja de tener sentido para el nuevo sistema económico que estaba surgiendo. Entonces, este empieza a mutar, no por una cuestión moral, sino porque las necesidades materiales así lo establecieron. Ya vas entendiendo por dónde voy. Por tanto, a medida que las circunstancias lo piden, el modo de producción va cambiando y se hace más eficiente en términos económicos. Y así, a muy grandes rasgos, empezaron a gestarse cambios en el uso de la mano de obra esclava, pero poco a poco, a través del tiempo como proceso histórico. Todo esto para decir que las IAs son producto de la alta demanda y sobreexigencia que tiene el capitalismo actual, de verdad. Ya va, déjame continuar con la idea. Explicar todas las causas y circunstancias que permitieron el surgimiento del capitalismo es literalmente mucho texto. Demasiado texto. Así que, haciendo un bosquejo general, hechos como el desarrollo tecnológico, la producción de excedentes, la peste negra que mató a gran parte de la población trabajadora y el surgimiento del protestantismo, trajeron su origen y su asentamiento en el tiempo. El punto es que, de nuevo, hay circunstancias que generan la necesidad de producir más y mejor, dando surgimiento a nuevas tecnologías y a cambios en la clase trabajadora. Con el surgimiento del capitalismo, la mayor parte de la fuerza de trabajo, que para el momento eran campesinos, se trasladaron a la ciudad o se mantuvieron en el campo como agrícolas asalariados o arrendatarios para los terratenientes. Pero ¿qué pasa? Fueron arrastrados por las circunstancias y tuvieron que adaptar sus técnicas al nuevo modo de producción que estaba surgiendo, poco a poco, a través de un proceso. Los esclavos, de nuevo, como clase trabajadora, no hablamos aquí de la esclavitud en sí mismo, en algún momento histórico pasaron a ser campesinos y más tarde estos migran a las fábricas y pasan a ser trabajadores. Pero ¿qué está pasando hoy en día? No existe grupo humano
independientemente de su productividad o de sus condiciones, que pueda satisfacer la casi infinita y creciente demanda del mercado en el que vivimos. Entonces sí, puede que la inteligencia artificial haya surgido por las necesidades de consumo y productividad actuales, o al menos eso parece. En los ejemplos anteriores que vimos, el paradigma productivo cambió para darle paso a uno más eficiente, para satisfacer las necesidades que el mismo paradigma creó. Pero ¿qué pasa cuando el propio sistema, en lugar de transformarse para cubrir las necesidades, busca forzar sus propios límites, busca ir más allá, genera una sobredemanda, unos niveles de exigencia incumplibles que ponen al productor a luchar contra unos estándares insostenibles a largo plazo? Puede que se deje entrever hacia dónde voy con esto, pero para dejarlo más claro, no creo que la inteligencia artificial sea el fin del capitalismo, sino todo lo contrario, que ésta lleve a una evolución del paradigma productivo. Es difícil afirmar o negar si las IAs nos quitarán los trabajos, pero es que ya estamos atravesando una crisis laboral que puede o no ser estacionaria. Obviamente estamos viviendo las consecuencias económicas del COVID y de la guerra ruso-ucraniana, por lo que aún si la situación económica actual es solo pasajera, a las empresas les gusta lo que viene siendo el dinero. Y la cocaína rosa. Pero eso es otro tema. Es un poco utópico pensar que las empresas esperarán pacientes a que mejore el panorama financiero sin buscar una solución a la situación actual. Y es difícil pensar que si esta situación resulta exitosa y económicamente mejor, no opten por mantenerla, así como los capitalistas suplantaron el sistema esclavista al ver que era más eficiente pagar un paupérrimo sueldo a un trabajador que mantenerlo completamente durante toda su vida, así fuera en pésimas condiciones. Para Kai-Fu Lee, autor del artículo La inteligencia artificial y el futuro del trabajo, una perspectiva china, la situación no es tan catastrófica para el trabajador de a pie. Él afirma que, según una interpretación distinta del mismo escenario, la IA nos ahorrará el trabajo rutinario, permitiéndonos dedicar la vida al ocio, en una especie de estado utópico. Vamos, que le gustó Wall-E. Fu Lee argumenta que las IA pueden automatizar el trabajo mecánico y tedioso, como tareas informáticas automatizables, ya sabes, el Excel y eso, que de hecho representa hasta el 20% de las actividades humanas, según dice el autor. Este autor considera que, en algunas esferas como el diagnóstico médico, se puede llegar a una simbiosis entre las personas y las máquinas. Por ejemplo, los médicos, a partir de los datos de los que disponen, pueden recurrir a la IA para diagnosticar con más precisión ciertas enfermedades, en tanto que ellos pueden proporcionar no solo la planificación del tratamiento, sino la calidez y la confianza fundamental para la interacción humana. Ya. Ok, dale. Sí va. Ahora bien, este artículo es del 2020 y desde entonces mucho código ha corrido. Podemos ver una imagen de Midjourney del 2022 y compararla con una actual y la diferencia es del cielo a la tierra, por lo que pareciera que las labores creativas tampoco están tan a salvo. Pero cabras, ¿por qué ocurre todo esto? Gracias por la pregunta, cabra. Es fácil. El mercado exige aceleración, impone unos estándares de productividad que ningún humano es capaz de cumplir, sin poner en riesgo su salud física y mental. El crunch en la industria del videojuego y del anime son muestra de ello. Cada vez más videojuegos salen rotos al mercado, resultado de prácticas explotadoras donde el trabajador no importa sino el beneficio. Al capitalismo per se no le importa el humano, sino su propia prolongación, tal como el Leviatán de Hobbes. Y sí, este se refería al Estado, pero la metáfora es aplicable a cualquier sistema autosustentable y cuya única función es autosustentarse. Por lo que, viendo la situación desde una óptica, admitámosla, totalmente pesimista, se ve una exacerbación del capitalismo, una donde éste puede prescindir del humano y enfocarse en lo que verdaderamente le importa. La cocaína rosa. No mentira, el dinero. Pero también la cocaína rosa. De tal modo
que una mano de obra que no se cansa, ni enferma, ni envejece, ni pide baja por maternidad, ni sueldo, ni prestaciones sociales, parece el mejor empleado. Una IA puede producir en segundos lo que a un humano le puede tomar días e incluso semanas en hacer, o incluso lo que a un humano nunca podría llegar a hacer, como tomarle una foto facherosa al Papa. Todo esto es hipotético, porque el mantenimiento de una inteligencia artificial no debe ser accesible para cualquier empresa. Pero lo cierto es que ya se dejan ver titulares bastante amarillistas, hay que advertir, que reseñan el reemplazo de trabajadores de algunos sectores de algunas empresas por inteligencias artificiales, como es el supuesto caso de Ubisoft, donde se presume que hay un reemplazo de guionistas por inteligencias artificiales para escribir los diálogos de los NPCs. O de esos titulares que advierten que Doméstica despidió trabajadores para hacer sus cursos con IAs, cosa que aparentemente no es cierta, pero todos nos las creímos por un instante. Lo que hay que cuestionar es este paradigma de la productividad, en el que sin importar cuánto trabajes, nunca eres suficiente. Nos vendieron la cajita de humo de que entre más trabajes, más exitoso serás, cuando es una marrana caja de humo. El éxito depende de muchos factores, de los cuales la gran mayoría no dependen de nosotros íntegramente, como lo son el hogar donde nacemos, el país, el sistema educativo, las oportunidades de movilidad social, entre otras. La meritocracia por la meritocracia es una farsa que nos montaron con historias de superación, diciéndonos cosas como que Elon Musk empezó desde abajo. El problema es cuando nos dan las historias a la mitad, pues no te mencionan la mina de esmeralda de la familia de Elon Musk. Bajo la idea de progreso, nos vemos planificando nuestras vidas para conseguir el éxito y huimos constantemente del fracaso. Pero la pregunta es, ¿de verdad es solo responsabilidad nuestra el no ser exitoso? Si has nacido en condiciones que no permiten conseguir las oportunidades maravillosas del mercado, ¿cómo las vas a conseguir? Habrías dicho a un esclavo, el esclavo es esclavo porque quiere. ¿De verdad crees eso? Y si no somos capaces de cuestionar este paradigma, pues ciertamente estamos muy cerca de ser reemplazados por algoritmos. Obviamente esto llevaría a una contradicción del sistema, pues si no hay trabajadores, no hay movilidad de capital, y si no lo hay, la gente de a pie no tiene cómo comprar los maravillosos bienes y servicios que nos ofrecen para el consumo, llevando a que la serpiente se muerda su cola. Y no, José Alberto, no estamos planteando la esperadísima revolución del proletariado, sino una actitud crítica ante el paradigma de la sobreexigencia y productividad que tanta crisis de salud mental está generando. Porque sí, al juntar todo esto, tienes un cóctel de estímulos y expectativas que están produciendo la pandemia más grande de la humanidad, la depresión y la ansiedad, quizá porque la vara de medir del sistema es muy alta, llevando al límite la inteligencia humana, pero quizás no a una artificial. Hay otra falacia que nos gustaría tratar antes de ir al cierre, y es referente al sí, muchos trabajos van a desaparecer, pero piensa cuántas nuevas profesiones aparecerán. Es cierto que las profesiones constantemente desaparecen y aparecen nuevas. Hace 20 años, ser un graduado universitario era todo lo deseable socialmente, pues te abría las puertas al éxito financiero. Pero ahora míranos a nosotros haciendo videos para YouTube porque la universidad agotó su estampita. Es cierto que la generación de contenido para Internet es algo relativamente nuevo, pues empezó a verse como un trabajo solo hace unos 10 años. Y esto ha sido así durante toda la historia del trabajo. Las labores que antes tenían que realizarse a mano, ahora hay máquinas que las pueden hacer 100 veces mejor, tal como los trabajos agrícolas donde las grandes haciendas han maquinizado muchos de sus procesos para competir con las exigencias industriales de bienes agroganaderos. Pero ¿dónde está la falacia entonces? Está en que en un mundo donde los trabajos escasean y la gente se tiene ya que reinventar porque su profesión no sirve ni para freír papas en McDonald's, si esos trabajillos freelance que permiten pagar las cuentas a un recién graduado a fin de mes desaparecen, no es reemplazable con un trabajo en high-tech, pues no todos tienen que saber programar. Además, ¿qué clase de mundo es ese donde todos somos programadores o especialistas en IAs? ¿No te das cuenta que si todos somos especialistas en inteligencia artificial, nadie lo es? Todo el mundo se convertirá en super
Cuando todos sean súper, nadie va a ser. Y aunque todo el panorama que planteamos parece desalentador, hay que tener en cuenta que las inteligencias artificiales cambiarán todo, o no, pero todo indica que el actual paradigma productivo va a cambiar, de una forma u otra, para bien o para mal. Pero si algo podemos aprender de la historia es que, aunque un gran cambio del sistema productivo parezca el fin del mundo, este siempre ha continuado y las personas han encontrado una nueva forma de posicionarse dentro de él. La perspectiva más optimista dice que las inteligencias artificiales reemplazarán los trabajos más tediosos y repetitivos. Si las tareas más aburridas las realiza una máquina, las personas quedaríamos libres del paradigma de la megaproductividad y podríamos dedicar más tiempo, tal y como comenta nuestro amigo fan de Wall-E, Fun Lee, al ocio o incluso al autodescubrimiento. Quizás se podría pensar en una auténtica libertad, pues no te condicionan los límites laborales o económicos, ya que si no hay trabajo, tampoco hay sueldo, y si no hay sueldo, pues no hay dinero. Por lo tanto, se supone que no habrían diferencias sociales, ¿o sí? ¡O sí! El problema aquí es que la idea de una vida sin trabajo nos da miedo, porque las profesiones y vocaciones conforman nuestra identidad. Nos identificamos y dignificamos a través de ellas. Por tanto, nos sentimos realizados al lograr metas profesionales, ya que dedicamos décadas de nuestra vida al éxito profesional y de cierta forma lo volvemos parte de nosotros. Claro, el trabajo pasa a ser parte de nuestra identidad debido al propio paradigma del éxito y la productividad que ha sido creado por la estructura económica y social en la que vivimos. Ser médico, ingeniero, abogado, investigador o profesor llevan consigo metas financieras, pero también forman parte de la realización personal, de la realización vocacional. ¿Y cómo puede no ser parte de nosotros si desde pequeños siempre nos preguntan ¿qué quieres ser de grande? Aún recuerdo cuando en mi graduación de tercer nivel, de preescolar, teníamos que decir ante un auditorio de padres emocionados escuchando ¿qué seríamos de adultos? Y yo claramente dije algo que nada que ver con lo que terminaría estudiando en la universidad, pero estoy seguro de que más de uno siguió lo que trazó en aquel momento de su infancia como si de un camino ninja se tratara, hasta lograr realizarlo. Lo que quiero decir es que la lógica del trabajo está en nosotros y la idea de dedicarnos al ocio puro y duro nos es ajena, porque parte de nosotros es a lo que nos dedicamos. Pensar en una sociedad sin trabajo a causa de las IAs no solo complejiza problemas económicos evidentes, o en castellano, nos da miedo morir de hambre, también nos atemoriza perder esa parte de nuestra identidad que nos hace sentirnos útiles para la sociedad. Evidentemente, este imaginario sobre el trabajo puede cambiar con el tiempo. Ya puede que la generación alfa tenga una relación diferente con el trabajo y a su vez sus hijos, si es que llegan a tener, puede que tengan una aún más diferente, hasta que un día lo laboral no necesariamente forme parte de nuestra identidad. Pero de momento, pensar en un mundo sin trabajo puede resultar desolador, al menos para muchos. Les ha hablado Mario Rosato y Alberto Tapia. Síganos, denle a like, compartan. Esto fue El Efecto Cabra. Hasta pronto. ¿Dónde? ¿Aquí? Tú me estás diciendo que eso dura 27 minutos. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ahí. Y sí, este se refería al Estado. Pero la metáfora aplica... Me cago en la puta madre. Al capitalismo per se no se le importa... ¡Ah! ¡Dorime! Tenías que decirlo, ¿les ha hablado o en la voz o algo así? Les ha hablado en la voz Mario Rosato y Alberto Tapia. Grábalo de nuevo. ¿En la voz? Les ha hablado en la voz. ¿Pero qué es eso de les ha hablado en la voz? Es que no sé qué quieres que diga. O sea, o en la voz o algo así. O sea, te di ejemplos para que desarrolles. Ah, ok. Les ha hablado Mario Rosato y Alberto Tapia.